Hola, buenas tardes docentes. Mi nombre es Elizabeth Alcántar Durán, soy la coordinadora de evaluación departamental del aprendizaje. En este video vamos a ver cómo vamos a elaborar los reactivos para que los asocien a sus casos que ustedes estarán integrando para una actividad de evaluación sumativa. El objetivo va a ser colaborar con ustedes para que elaboren estos instrumentos de evaluación del aprendizaje a nivel licenciatura y maestría, que promuevan en los estudiantes la integración de estos saberes, los teóricos, los metodológicos y los instrumentales, requeridos en su formación de perfil profesional, favoreciendo así los conocimientos a situaciones prácticas de su campo laboral en consistencia con los saberes acreditables por evaluaciones externas como el EGEL, que es el examen general de egreso de la licenciatura que aplica el Ceneval. ¿Qué es un instrumento de evaluación? Un instrumento es una herramienta diseñada por un experto que permite recabar información que se requiere en función de los aprendizajes y saberes educativos que se han obtenido a lo largo de un periodo determinado. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento? Pues acercar a todos nuestros estudiantes de la UNIT a la prueba EGEL con la finalidad de que se familiaricen con los tipos de reactivo y la resolución de casos y a su vez, una vez que se aplique, recabar esa información para su mejora continua. ¿Cuál es la población objetivo a la que va dirigido? Pues todos nuestros estudiantes que se encuentran cursando el semestre de forma regular. Nuestra forma de trabajo. Dando continuidad a las jornadas que estuvimos haciendo en los campus, las jornadas pedagógicas, ustedes docentes trabajarán desarrollando un caso, un proyecto o resolución de problema con sus diferentes tipos de reactivo. Vamos a aceptar al menos 4 reactivos asociados a cada instrumento. El caso, el proyecto o problema responden a una actividad global de aprendizaje, que es lo que abarca nuestro 40%, que se indica en cada programa de licenciatura y responde coherentemente al objetivo general de cada asignatura. La finalidad del instrumento será que el docente pueda constatar el nivel y logro en cuanto a saberes desarrollados y adquiridos de los estudiantes a lo largo del proceso formal de instrucción, para así garantizar que estos puedan ser puestos en práctica en su vida profesional real. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos vincular la asignatura con el objetivo y su actividad global. Vamos a tomar el objetivo con la actividad global para desarrollar nuestro caso. Debe de ser de manera coherente con el objetivo. Debemos de vincularlo para así generar el caso donde ante una situación concreta de necesidad se tenga que vincular a su campo de acción profesional y el estudiante ponga énfasis en los saberes aprendidos durante formación. Estos casos, problemas o proyectos permiten acercarnos a situaciones hipotéticas lo más posible a condiciones y necesidades que se manifiestan en la vida profesional real. Para dar un poquito de contexto, la UNIT integra sus 3 saberes educativos, que son el declarativo, el procedimental y el actitudinal. En el declarativo es el saber, el conocimiento, todos los conceptos, todos los hechos, todos los principios. De ahí podemos sacar reactivos con este nivel, el declarativo, en cuanto a conocimientos, en cuanto a principios o hechos. El segundo saber es el procedimental, es el saberlo hacer. Es todo aquello que refiere a procedimientos, a técnicas o métodos. Y el tercer y último saber es el actitudinal, es el querer hacerlo. ¿Sí? Aquí entran las actitudes, los valores, la ética personal y la profesional. Todo esto lo podemos integrar para poder desarrollar nuestros casos de una manera más eficiente.
Vamos a ver a continuación los tipos de reactivos que maneja Ceneval en la prueba EGEL para familiarizarnos con ellos y poder desarrollarlos dentro de nuestro instrumento y nuestros estudiantes puedan tener ese acercamiento. El primer reactivo es el reactivo de completamiento. Más adelante les daré los ejemplos de cómo se construyen y sus lineamientos técnicos. El segundo es el reactivo de cuestionamiento directo. El tercero es el reactivo de elección de elementos. El cuarto es el de jerarquización u ordenamiento. El quinto son los reactivos de relación de columnas. El sexto son los reactivos independientes. Y el séptimo es el que más nos interesa. En Ceneval le llaman multireactivos. Son todo lo que engloba los casos, los proyectos y los problemas. Bueno, la estructura del instrumento que vamos a desarrollar, como bien les decía, es el eje rector de nuestra evaluación sumativa. En ella se identifica el área y subárea y los temas vistos a lo largo del cuatrimestre en curso. En el instrumento se va a especificar lo que se pretende evaluar en el alumno, de acuerdo a los saberes educativos planteados en dos láminas anteriores. En el formato base se contemplarán los siguientes rubros. Vamos a tener el nombre del programa académico, vamos a indicar la asignatura, vamos a indicar el área, en este caso UNID EGEL cuando así lo aplique, vamos a desarrollar el caso, el proyecto o problema, va a seguir con sus reactivos asociados y al final vamos a poner nuestro nombre, es decir, el nombre de ustedes, nombre del docente y fecha en que se elaboró ese caso. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura del instrumento de evaluación. Viene el nombre del programa académico, ejemplo, licenciatura en educación. La asignatura es análisis crítico de la práctica docente. La línea formativa es saberes profesionales y el objetivo general es clave para poder desarrollar nuestro caso. En este caso, el objetivo general es, al término del curso, el estudiante analizará el sustento teórico de la actividad docente y los retos del ámbito educativo para desarrollar una mejor práctica mediante una constante actualización que posibilite la toma de decisiones estratégicas asertivas. Con ese objetivo nosotros vamos a desarrollar el planteamiento de nuestro caso o proyecto o resolución de problema. Después vamos a asociar los reactivos y al final va a venir nuestro nombre con nuestro ID. ¿Cómo se hace un reactivo? Vamos a empezar por definir qué es un reactivo. Un reactivo es un planteamiento que demanda una tarea específica al individuo. Su propósito es evidenciar si el alumno posee el conocimiento, la habilidad y capacidad que desembocará en la competencia que forma parte del objeto de medición del instrumento de evaluación. En un reactivo que mide un conocimiento específico, se puede solicitar al estudiante, por ejemplo, el reconocimiento de conceptos, de hechos, de principios o teorías, así como la manipulación hasta lograr su aplicación en situaciones prácticas e incluso novedosas, demostrables mediante la solución de problemas, mediante el aprendizaje por proyectos o el método de casos. ¿Cómo se compone un reactivo? Se compone por 4 cosas, que son la base, las opciones de respuesta, las argumentaciones y la bibliografía. En la base es tal cual nuestro enunciado que va a plantear explícitamente un problema o tarea a desarrollar. Las opciones. Las opciones son las alternativas de respuesta a la base, de las cuales solo una es la correcta. Las restantes son distractores, más no errores. En el Ceneval se utilizan 4 opciones de respuesta. Después vienen las argumentaciones. ¿Qué son? Bueno, son explicaciones que dan sustento a cada una de las opciones de respuesta. Es decir, por qué una es la correcta y por qué las que restan son las incorrectas. Y al final tenemos nuestra bibliografía o fuente de información. Ok, en las argumentaciones, como bien les indicaba, se debe de incluir en cada opción de respuesta
ya que esta argumentación es necesaria para describir por qué sí es correcta y por qué no son incorrectas las anteriores. Las características de un reactivo son: se debe de apegar al contenido del temario. 2. Evalúa saberes educativos vigentes. 3. Responde a un nivel taxonómico de Bloom. 4. Es una creación original del elaborador. 5. Emplea un vocabulario adecuado para la población objetivo. 6. Utiliza situaciones comprensibles para la población sustentante. Y 7. Está libre de información que pueda ser ofensiva para algún grupo social. Este es el formato de un ejemplo de un reactivo. Ahí tenemos lo que es nuestra base, las opciones de respuesta, incluimos cuál es la respuesta correcta y sus argumentaciones. Elementos que debe contener un caso, problema o proyecto. Estos deben de estar compuestos por un estímulo, lo vamos a llamar padre, a partir del cual se elaborarán al menos 4 reactivos asociados. A estos reactivos asociados los vamos a llamar hijos o hijitos. Un padre puede presentarse como un caso, un problema o un proyecto, un gráfico, una lectura, un diagrama, una imagen o una tabla, entre otras formas. ¿Qué hay sobre ese estímulo llamado padre? Bueno, debe incluir información necesaria para su comprensión y resolución de sus reactivos asociados, es decir, de sus hijitos. Debe de describir una situación compleja que permita a los estudiantes explorar situaciones de la vida real y los motive a construir nuevos aprendizajes en un contexto dentro de su entorno. El docente deberá comprobar que el estudiante cuenta con los conocimientos teóricos para establecer un enlace entre la teoría y la práctica real. También debe de reflejar habilidades para la resolución de problemas, así como la formación de pensamiento crítico, reflexivo, de proyección y perceptual. ¿Qué hay sobre los reactivos asociados, sobre los hijitos? 1. Deben de cumplir con los lineamientos generales de los reactivos. 2. Requerir del estímulo, es decir, debemos requerir del padre para responderse. De lo contrario, los reactivos serían independientes. 3. Ser independientes entre sí, es decir, ser independientes entre cada reactivo. Es decir, la información contenida en uno no puede sugerir la resolución de otro ni ser requisito para contestar algún otro más. Y 4. Si es necesario, debemos incluir información adicional al estímulo. Aquí les incluyo otro ejemplo de un multirreactivo, que en este caso vendría siendo el padre. Es todo un texto donde vamos a delimitarlo a un entorno, delimitarlo a un contexto para que pueda ser respondido. Tenemos la asociación de sus hijitos, ahí viene reactivo 1, su base con sus opciones de respuesta. Reactivo 2 vendría siendo el asociado, el hijito 2, su base con sus respuestas. En estos anexos que vienen a continuación, les voy a dar los tipos de reactivo que les enumeré en un inicio con cada uno de sus ejemplos. Antes de comenzar con los ejemplos, viene el formato de captura de plantilla de reactivos en formato Word. Ustedes tendrán que planteármelos de esta forma. En las instrucciones, bueno, aquí se establecerá el tipo de instrucción recomendada cuando se considere necesaria una consigna explícita previa al reactivo que ayude a clarificar la idea. Debe tenerse en cuenta que no en todos los casos este apartado es necesario, solo cuando una instrucción sea necesaria. Siguiente es la base del reactivo, como bien se los indicaba, luego las opciones de respuesta con los distractores y sus argumentaciones, y al final la bibliografía o fuente de información. 1. Reactivo de completamiento. El reactivo de completamiento se presentan por medio de enunciados de secuencias alfanuméricas, gráficas o imágenes en los que se omite uno o varios elementos, señalados con una línea.
En las opciones de respuestas se incluyen los elementos que deben completar los espacios en blanco. Los lineamientos técnicos son: deben incluir un máximo de 3 espacios por completar cuando se trate de frases, palabras o imágenes. 2. Incluir máximo de 5 espacios por completar cuando se trate de grafías o números. Y número 3. No debe estar al inicio o al final de la base una línea por completar cuando sea la única en el reactivo, incluso en casos en que se esté precedida por un artículo. Este es un ejemplo. De acuerdo con las leyes de Newton, la masa es igual a la, tenemos ahí el espacio para completar, luego sigue el enunciado, por unidad de espacio de un cuerpo. Y las opciones de respuesta son energía, peso, potencia, volumen, fuerza, aceleración, densidad, superficie. Respuesta correcta, C. Así deben de ser nuestros reactivos de completamiento. Debe ser la base, las opciones de respuesta, y debemos de incluir nuestra respuesta correcta, además de argumentar por qué fue esta correcta y por qué las demás no lo son. Tenemos ahí otro ejemplo: completa la oración con las grafías correctas. El agricultor sabe si le conviene sembrar guayaba en las veredas. Viene para identificar qué tipo de B debemos de utilizar en cada palabra. Son los reactivos de cuestionamiento directo. Estos reactivos, la base de estos reactivos se muestra como un enunciado interrogativo, una afirmación o una frase que requiere completarse en su parte final. ¿Cuáles son los lineamientos técnicos? Bueno, evitar la repetición innecesaria de palabras, tanto en la base como en las opciones de respuesta. Y 2, deben ser al menos extensas las opciones de respuesta que la base, salvo que el contenido o la especificación lo exijan. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la utilidad de calcular la prueba de ácido en los estados financieros en una empresa? Vienen sus 4 opciones y su respuesta correcta. También tenemos otro ejemplo. Un paciente de 24 años sufre un esguince de tobillo de segundo grado al jugar fútbol. Durante la rehabilitación es necesario que, después de las 72 horas de sucedida la lesión, el paciente, y se dan las 4 opciones de respuesta, y enseguida se describe cuál es la opción correcta. 3. Reactivos de elección de elementos. Se presentan como un conjunto de elementos de los cuales se eligen al menos de acuerdo a un criterio determinado. Es decir, en las opciones de respuesta se presentan subconjuntos de listados. ¿Cuáles son los lineamientos técnicos? Bueno, establecer en la base el criterio en función del cual han de seleccionarse los elementos. 2. Incluir elementos del mismo campo semántico o tema en el listado. 3. Emplear listas de 4 a 7 elementos. 4. Integrar al menos 2 elementos del listado en las opciones de respuesta. 5. Excluir al menos 2 elementos del listado en las opciones de respuesta. Y 6. Incluir en todas las opciones de respuesta el mismo número de elementos. Aquí tenemos un ejemplo. Selecciona los campos de la tabla periódica que corresponden al grupo 1. Tenemos las opciones litio, calcio, potasio, francio, titanio y magnesio. Y tenemos las opciones compuesta por 3. Respuesta correcta, B. 4. Son los reactivos de jerarquización o ordenamiento. Se presentan en un listado de elementos que deben ordenarse de acuerdo a un criterio determinado, a una regla, un principio, una pauta, etc. Las opciones de respuesta muestran los elementos de la lista en distinto orden. ¿Cuáles son nuestros lineamientos técnicos? Bueno, 1. Establecer en la base el criterio en función del cual han de ordenarse los listados y los elementos. 2. Incluir en el listado los elementos del mismo campo semántico o tema. 3. Presentar desordenados los elementos del listado base. Y 4. No debe ocupar un elemento del listado el mismo lugar en todas las opciones. Aquí un ejemplo. Ordena los planetas de acuerdo con su cercanía al Sol. Tenemos las opciones y bueno, abajo las opciones de respuesta. Respuesta correcta, A. 5. Reactivo de relación de columnas. Estos incluyen 2 listados de elementos que han de vincularse entre sí,
conforme a un criterio que debe especificarse en la base del reactivo. En las opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de relación entre los elementos de la primera y la segunda lista. ¿Cuáles son nuestros lineamientos técnicos? Bueno, en la primera columna deben de ir conceptos, componentes y elementos. Y en la segunda, las descripciones, definiciones, características, explicaciones, etc. Es decir, la columna con menos información se ubica del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Debemos asignar un título a cada columna para que se identifiquen los elementos a relacionar. Y 3, no vamos a repetir frases o palabras que estén en las columnas. Este es un ejemplo. Relaciona los equipos de un sistema de refrigeración con su función en el líquido refrigerante. De un lado tenemos el equipo, que es las palabras o conceptos, y en el otro su función. Respuesta correcta D. 6. Reactivos independientes. Los reactivos independientes son los que tienen la información necesaria para plantear y responder el problema o tarea, pues no comparten ningún texto, gráfico o datos con otros reactivos. Son los reactivos más sencillos. Un ejemplo: filósofo y matemático considerado como el padre de la filosofía moderna. Vienen las 4 opciones y la respuesta correcta es la A. Aquí viene un ejemplo de un caso. Recuerden que lo vamos a llamar estímulo o padre. Se dice: lea la cotización y responda las preguntas correspondientes. Viene la base del enunciado, es la base de todo el reactivo. Si necesitamos información adicional, la metemos como ahí: material, bla bla bla, etcétera. Consideraciones: si necesitamos meter alguna información adicional, se anexa. Y enseguida viene el reactivo asociado. El hijito número 1 es: ¿cuál es el costo total de mano de obra? Y son preguntas relacionadas al caso que se planteó con anterioridad. Tenemos el reactivo asociado número 2 y así lo vamos a ir haciendo con al menos 4 reactivos diferentes asociados al padre. Les incluyo una taxonomía de Bloom. Con esto pueden redactar sus objetivos, sus bases de enunciados, sus bases de reactivos, para saber qué grado van a evaluar, si habilidades de pensamiento de orden inferior o de orden superior. En los de orden inferior encontramos el nivel 1 con conocimiento, nivel 2 de comprensión y nivel 3 de aplicación. A su lado derecho encontrarán algunos verbos que se pueden incluir y que ustedes pueden utilizar para jugar con estos enunciados y con estos reactivos. En el orden superior encontramos el número 4 como análisis, el número 5 de síntesis y el número 6 de evaluación. También a su lado derecho encontrarán algunos ejemplos de unos verbos que ustedes pueden utilizar. Por mi parte es todo. Soy la maestra Elizabeth Alcántar Durán. Estoy en la Coordinación de Evaluación Departamental del Aprendizaje y mi extensión es la 146. Mi correo es elizabeth.alcantar@unid.mx. Muchas gracias.